palabra de Dios, creemos que nos vamos a salvar por las obras. Yo voy a hacer un sacrificio. Mire, es que la iglesia está convocando un sacrificio y yo lo voy a hacer. Hermano, yo tengo 40 días de ayuno. ¿Cómo? Vamos allá. Pero yo no quiero estar cerca del Señor. Yo lo que quiero es que los demás sepan, como los fariseos dicen, que los fariseos ayunaban 2 veces a la semana. Pero el Señor dice, pero cuando ayunen, no lo hagan como los fariseos. ¿Y cómo le llama el Señor fariseo? Hipócritas. ¿Que lo hacen para qué? Para que vean su espiritualidad. ¿Por qué nosotros tenemos que ver para qué se hace un ayuno? Mira, hermano, y yo soy muy... ¿Tú sabes por qué yo estoy predicando aquí? Porque yo tuve un mes entero en ayuno y oración. Y verá... ¿Y quién te está preguntando? Dios mío, Padre. Eso lo hacían los fariseos. Tenían instituido todo día. Pero hay personas que dicen, mira, hoy no se come porque yo tengo un hambre del Señor. Es que yo necesito estar cerca de su presencia. Gloria a Dios. No sé cuánto han sentido. Es más, el Señor a veces le quita a gente el hambre. Y tú dices, hoy no había ayuno. Y tú dices, pero es que como que por más que quiero beberme el café, no me lo puedo beber porque es que el cuerpo me está pidiendo que necesito ayunar para el Señor a su nombre. Entonces, ese es el verdadero sacrificio que quiere el Señor. Obediencia antes que sacrificio. Esto no lo sabían los legalistas e hipócritas fariseos. Muchos confían más en sus obras sociales o en su apego a una religión formalista. ¿Cuántos creen que por hacer obras se van a salvar? No. ¿Cuántas personas de alto renombre que tienen dinero creen que por las obras tú le presentas, ¿usted quiere a Cristo? No. Pero mire, yo le quito el hambre a los pobres. Yo voy y doy a los enfermos, hago esto, sí, son buenas. Cornelio, está bien las obras y Cornelio. Está muy bien. Pero te falta Pero necesita que vaya Pedro a tu casa. Te falta una. Te falta una. Santo. Aceptar al Señor, conocerle. Gloria a Dios. Entonces, dice que en el estudio resalta que en este tiempo lo hay. El verdadero amor de Dios se manifiesta hasta los menos dignos. Y para concluir el mensaje irónico que esto farsante merecía, le dijo: no he venido a llamar a justos, sino a ¿quién? ¿Pero para qué? ¿Cómo fue que el Señor le dijo a la mujer adúltera? Vete. Arrepiéntete, que no es que aquí se le apoya pecado a nadie. No es que haya alguien tan justo para no necesitar salvación, sino es que muchos no reconocen su pecado y por tanto no se arrepienten al Señor. El Señor no hace acepción de personas. El Señor fue el que miró a una mujer que lo había gastado todo, a una mujer que era inmunda para una sociedad. Asimismo, como vio a un principal de la sinagoga llamado Jairo. Así vio una mujer que era adúltera, que debía de ser apedreada según la ley. Jesús no tiene que ver, sino, dice el Señor, no es que haya alguien tan justo. El Señor mismo dijo, ¿por qué me llaman bueno? Si no hay ni uno bueno, sino solo ¿quién? Cristo. Pero los fariseos eran buenos, según ellos. Decían ellos. Entonces, nosotros podemos ver en este estudio que los fariseos, aparte de no querer que se salven más personas que conozcan a Cristo, ellos mismos estaban engañados con una falsa sanidad. Vamos a ir al último punto que dice: vino nuevo en odres nuevo. Un punto, gloria a Jesús, poderoso. Vamos a ir a los versículos 14 al 17 de Mateo 9. 14 al 17 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de boda tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán.
Nosotros podemos ver cuando habla de los discípulos de Juan, son aquellos los que no habían querido seguir a Jesús como le había mandado su maestro Juan. Aquí aparecen los discípulos, estos discípulos de Juan el Bautista, hablando del ayuno a sí mismo como lo hacen los fariseos. Dice que unos comentaristas del Nuevo Testamento, llamado Bonnet y Schroeder, no todos los discípulos de Juan habían seguido el consejo de su maestro, quien les exhorta a plegarse a Jesús. Los que no lo habían hecho se sujetaban a las prescripciones religiosas de la piedad de los fariseos. Esto, lo que eran discípulos de Juan, se les encomienda a seguir a Jesús, pero los que no quisieron, ¿qué entonces seguían? Las prescripciones de los fariseos. Y dice, llevaban según el ejemplo de su maestro una vida de arrepentimiento y sencillez en la que el ayuno ocupaba un gran lugar. Les decía ahorita que los fariseos tenían instituido a orar mínimo 2 veces a la semana para demostrar su espiritualidad. Ay, papá. Jesús detectó la malicia de los fariseos en la pregunta de los alumnos de Juan, pues parece que formaban un solo grupo. Alguien que me busque Marcos 2:18 y Lucas 5:33. Nosotros sabemos que el bautismo de Juan era en agua o espíritu. Y el de Cristo, Espíritu. vemos aquí que se cita en Hechos 18:25, habla de un hombre llamado Apolos, donde por más elocuencia que tenga en la palabra, le faltaba algo, que era el bautismo del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver que Pablo llega en Éfeso, y llega a un cierto lugar, habían ciertos discípulos, y cuando Pablo le dice, ¿recibisteis el Espíritu Santo? Y ellos, pero nosotros no habíamos escuchado de esto. Pero tenían el de Juan, eran discípulos. Hechos 19. 1. Así mismo, Hechos 19. Y entonces nosotros vemos que ahí Pablo lleva lo que es el bautismo. ¿Quién tiene Marcos 2:18? Amén. Dice así. Y los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunaban y vinieron y le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan y los de los fariseos ayunan y tus discípulos no ayunan? Vemos que ahí están los discípulos de Juan y los fariseos, ahí están unidos. Lucas 5:33. Amén. Dice así. Entonces ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? Ay. Ven como en todos esos pasajes se menciona lo mismo. Ellos hablan del ayuno. Esos eran los que no habían querido seguir a Jesús. Dice, Jesús es el esposo. Los que están de boda eran sus discípulos. Y la iglesia es la esposa. La presencia de Jesús entre ellos era una continua fiesta espiritual. Si ellos entendían quién era Jesús, iban a estar de lamento. Ellos entonces, ¿por qué lo estaban así los fariseos? Porque ellos creían que todavía seguían en base a los sacrificios. Dice, así lo es también para nosotros. Pero luego anuncia su muerte cuando el esposo le será quitado. El ayuno no debe hacerse por mandato de la ley ni por cumplir con compromiso de ninguna clase. Y aquí nos dice, gloria a Jesús, en la interpretación Mateo 9:4, y Biblia de Estudio dice que se ayuna como una señal de anhelo del creyente por el retorno del Señor. Como una preparación para su venida. ¿Y cómo lo iban a hacer los discípulos si estaban con Cristo? Todavía no se había ido. Entonces, ¿para qué yo voy a ayunar, sierva? Dice aquí, el ayuno que agrada a Dios es el que se hace con libertad para buscar el rostro del Señor y para consagrarse a la oración. Aleluya. El ayuno rompe muchas cadenas. Aleluya. El ayuno derriba grandes fortalezas, gloria a Dios. Pero que se haga correctamente tú y el Padre, gloria a Jesús. Que no sea pasar
Ay, ay, ay. Gloria a No Dios. se pasa hambre, lo que tú no ves nada, pero tú lo dijiste y te sirve. Gloria a Dios. Renovación para el discípulo. Aleluya. Para el discipulador. Por eso Jesús hacía énfasis. El ayuno no es malo. Jesús dijo un momento que no lo hagan como los hipócritas. Que quieren que se le... Ay, Silva, mire, ¿y qué demás cree que usted tiene, Silva? Ay, es que yo tengo tantos días, mira. Y lo anuncian. Pero puede ser, pastor, que usted lo ve como testimonio, porque también hay que ver todos los escenarios. Dice, mire, se rompió tal cadena, pero usted lo que quiere mostrar a la iglesia que a través del ayuno se rompen cadenas. Amén. A su nombre. Gloria. Vamos a ir al último punto que dice renovación para el discipulado. Ese está en los versículos 16 y 17. Dice, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura. Ni echan vino nuevo en odres, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan vino nuevo en odres nuevos y los unos y los otros se conservan juntamente. Esta es una parábola muy sencilla. El Señor le hacía esta parábola. El Señor siempre sabía al escenario que le estaba explicando, que le estaba hablando. Cuando el Señor hablaba de agricultor, de tierra, sabía que ahí habían agricultores. Amén. El Señor estaba hablando ahí a personas que sabían lo que era remendar vestidos. Cómo se ve un vestido viejo con un pedazo para tapar algo con una tela nueva. Se va a ver la diferencia e incluso se puede dañar porque la tela tal vez no aguanta los agujeros de la aguja. A su nombre. Gloria. Esto no solo era lógico, sino común. El vino nuevo no se podía poner a fermentar en un odre viejo porque reventaba y dejaba perder todo su contenido. Y se dice según la interpretación, debido a las células de levadura que quedaban en los odres viejos. El poder, ¿y en qué aplica los odres viejos con vino nuevo? El poder del evangelio y el gozo que él mismo produce no pueden ponerse en vestido viejo de la ley mosaica ni en los odres viejos de las tradiciones de los judíos. Por eso es que el Señor manda a que toda esta buena nueva se tenga una transformación en un corazón renovado. Dice, en un corazón nuevo por una criatura nueva. ¿Por qué que se hace tanto énfasis que luego que estamos en Cristo somos nuevas? Las cosas, he aquí todas. Los fariseos querían seguir con la ley. Por eso era que Cristo hacía este énfasis. La ley de amor no sería escrita en tabla de piedra, sino un corazón regenerado y lleno de Espíritu Santo. Por eso es, para terminar, dice, la ley del amor no sería escrita en tablas de piedra, sino un corazón regenerado y lleno del Espíritu Santo. Por eso Jesús hacía más énfasis en más que la circuncisión que hasta se le instituyó en la casa de Abraham. Ya una circuncisión del corazón. Una circuncisión del corazón, algo nuevo, gloria a Jesús. Entonces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿a cuál clasificación pertenecemos nosotros? ¿A los odres nuevos con vino nuevo o a los odres viejos con vino nuevo? Den un fuerte aplauso al Señor. Y a su nombre.